Bueno, feliz día. Gracias por acompañarme en el enunciado de una nueva teoría que llamaré PESAR. Planta, suelo, acción y reacción. Quiero empezar con una reflexión. Si nosotros tenemos una denominación que darle a algo, que tiene que ver que nace, crece, se desarrolla, se nutre, excreta, se comunica, se puede enfermar y obviamente se puede morir. ¿Cómo lo llamaríamos? El suelo. Un ser viviente muy importante para nosotros, que quiero compartir todo un sinnúmero de información, de investigación que tenemos con unos resultados de más de 35 rubros agrícolas que puede ayudarnos a ser más amigables con la naturaleza y con los suelos. Entre los años 1960 y 1980 empieza lo que ha sido llamado la Revolución Verde. Una necesidad de tener mayor cantidad de producción de alimentos para la humanidad. Esto conllevó a un sinnúmero de nuevas formas de cultivos, desde modificaciones en semillas hasta las nuevas tecnologías aplicadas a tratamiento de los suelos, de cómo arar los suelos, y obviamente se introdujo el término de fertilización, plaguicida, nuevo sistema de riego. Todo esto fue iniciado por el ingeniero agrónomo estadounidense Norman Borlaug. Trajo desarrollo para maíz, para arroz, que el trigo, que eran promovidos por la necesidad de los alimentos. Todo eso llegó inclusive a los países en vía de desarrollo, tratando de reducir el hambre. Básicamente ese fue el propósito. Aquí es importante dejar claro el término de fertilización y el término de nutrición. No necesariamente porque algo sea fértil está bien nutrido, y algo que esté bien nutrido, a menos de que tenga algún problema grave, enfermedad, puede que no se vaya a ser fértil. A medida que comenzamos a aplicar a los suelos sales, los suelos se fueron acidificando. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Que hoy en día tenemos un proceso de degradación de suelos muy grave, y la cadena trófica en los suelos es muy particular, y se necesitan de todos los componentes. El motivar o eliminar o crear algún tipo particular trae un desequilibrio, una inestabilidad. Esto es muy importante. Nosotros hemos ido haciendo cosas a medida que llegó este término de lo que tiene que ver con la agricultura verde. Y si nosotros queremos hacer un análisis, vamos a sembrar, y alguien como productor, como yo, como usted, quiere sembrar, le dan una receta, le dicen, bueno, ¿qué cultivo va a sembrar? ¿Qué semilla va a sembrar? Vamos a hacer un análisis de tierra, con lo cual vamos a poder determinar qué macro y microelementos existen en los suelos. La conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, qué tratamiento le vamos a dar a los suelos, si va a ser mecanizado, con tractor, cuántos pases, cómo va a ser la limpieza. Llegamos al punto de la fertilización, porque es basado en un concepto que se ha hecho a lo largo del tiempo muy importante para este concepto de lo que tiene que ver con la agricultura verde, que los suelos extraen, que las plantas extraen, que el propósito de las plantas es extraer de los suelos. Basado en eso, una vez que se hacen los análisis, le dicen que según el cultivo está tabulado, la tierra tiene tanto de X componente y necesita que le apliquen tanto. Bueno, después de ahí le dan la lista de los herbicidas y todos los plaguicidas, porque cada cultivo está asociado directamente con una plaga o con un problema. Pero lo impresionante de todo esto es que hoy en día 70% de la producción de granos va
a una alimentación animal que alimenta menos del 10% de la población del mundo. Entonces, ese propósito que es erradicar la hambruna no se cumple. Y fíjense ustedes que si nosotros, un centímetro de suelo, dependiendo de la zona del planeta, tarda cientos de años en hacerse un centímetro de suelo. Y nosotros, con 1 litro de un plaguicida, aplicando 200 litros de agua, aplicado en 1 hectárea, acabamos con 1 hectárea de terreno de vida de los microorganismos de los suelos. Entonces, sacando de la ecuación a los microorganismos, comenzamos a alimentar sintéticamente y ficticiamente a la planta. Le comenzamos a dar sintéticamente cosas creadas en los laboratorios que no son lo que orgánicamente ellas necesitan. La planta se desarrolla, crece, pero todo esto que rompe con la alimentación natural va disminuyendo su sistema inmunológico, lo que va a traer como consecuencia posteriores las enfermedades. Por lo tanto, algunas veces el remedio, cuando ya venían las enfermedades, el remedio comienza a ser peor que la enfermedad. Comenzamos a meterle energía a través de plaguicidas, lo que va trayendo como consecuencia intoxicación de los suelos, desnutrición de la planta y fomenta el alimento que buscan todos los patógenos que como consecuencia de esto traen enfermedades. Los análisis de suelo consecutivamente en un terreno de cultivo que van indicando su deterioro están íntimamente relacionados con la pérdida de materia orgánica y la pérdida de los microorganismos. La consecuencia de la degradación hoy por hoy de los suelos es básicamente la consecuencia de una posguerra. Por alguna razón, estas guerras que se forman a nivel del mundo tienen un sinnúmero de pasos que se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que hemos hecho con los suelos. Ahí las grandes cosas que se descubren vienen por altas tecnologías que se utilizan para las guerras. La ciencia, laboratorio. Normalmente la gente que va a la guerra en su alimentación llevan cosas que sean rápidas de consumir, que sean de rápida sintéticamente adaptación, que les quite el sueño, que lo proteja contra el miedo, con elementos que normalmente son de adicción, que lo hace un soporte de alto rendimiento, pero que después lo que no se lee en las letras pequeñas es que trae consecuencias de enfermedades que algunas veces son irreversibles. Entonces aparecen los planes de ayuda para evitar los problemas sociales de esas enfermedades, pero que eso lamentablemente no se va a curar. Esa declaratoria se la hicimos a los suelos. ¿Qué le hacemos a los suelos? Le metemos sales, lo acidificamos, año tras año necesitan más y más fertilización, matamos los seres vivos, ¿verdad? Luego de matar los seres vivos, que es parte de la vida del suelo, hacemos que las plantas se alimenten sintéticamente, con la cual vamos disminuyendo su sistema inmunológico y al final, como resultado, suelos terminados, totalmente acabados, degradados. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿los suelos son renovables o son un recurso natural no renovable? Nos han hecho ver que lo que no nos gusta cuando vamos a sembrar es nuestro enemigo. Eso no es la realidad. Dependiendo de la bibliografía que tengamos, se habla que el planeta empezó hace 4.553 millones de años. Tierra, aire. El agua aparece con los primeros microorganismos primitivos hace 3.500 millones de años. Luego viene el oxígeno, 2.400 millones de años. Se habla de las plantas entre 1.200 y 1.500 millones. Los animales, 550 millones de años. Y nosotros, parece ser que aparecimos hace 200.000 años. La agricultura verde aparece aproximadamente hace 80 años. Todos esos propósitos
hasta hoy en la evolución, tenemos que tener claro que dentro de esa formación, cada una de las cosas que aparecieron posteriores a el planeta y la Tierra vino a consolidar los suelos. Por lo tanto, las plantas vinieron como acción a aportarle a los suelos. Y aportando, tomando la energía del aire, tomando la energía del sol, llevándole exudados, llevándole aminoácidos, llevándole secreciones a los elementos dentro de los suelos, la reacción era que recibían de ellos nutrientes, haciendo una relación simbiótica. Porque estos seres debajo de los suelos lo que hacían era compensar con un esquema de nutrición a las plantas basado en salud. Entonces, es muy importante que tengamos claro, y quizás en este momento traigo a colación a Nicolás Tesla, científico que nos hizo ver y nos dio un mensaje muy interesante. Uno de ellos era que para poder entender el universo lo teníamos que ver basado en energía, vibración y frecuencia. Esa energía dentro de los suelos nos hace ver, nos hace identificar cosas muy importantes. Todos los seres vivos, todos, no existen buenos y malos, todos cumplen una función. Si nosotros vamos a las bacterias, los hongos, las algas y muchos otros, millones otros de microorganismos, son los alquimistas de los suelos. Descomponen la materia orgánica en sus constituyentes fundamentales, regeneran los suelos, proporcionan nutrientes tanto a las plantas como a los animales. Hay criaturas de mayor tamaño, que son la balanza de los suelos. Regulan la abundancia y la actividad de estos microorganismos. Y los ingenieros de los suelos, las lombrices, las hormigas, las cochinillas, etc., mezclan y remueven las partículas del suelo para permitir la entrada de aire y de agua. Cuanto más rica es la biodiversidad de los suelos, hay un mayor número de predadores y menor posibilidad de que haya alguna especie que domina o se haga dominante. Fíjense que hay que recordar que por lo menos la penicilina, que hoy en día ayuda en tantas enfermedades, nació de un hongo. Imagínense lo importante de la biodiversidad de los suelos, mantener una cadena trófica. La relación simbiótica que existe entre los hongos benéficos y las raíces de la planta se llama micorriza. En la actualidad, ese concepto manejado por hongos micorrízicos, que han sido estudiados y varían según las plantas, según las raíces, etc. El hongo, el micelio del hongo, que está conformado por hifas. Esas hifas, imagínense ustedes que en una cucharita pueden haber 1 kilómetro. Son las encargadas de que si no le aportamos, si las raíces no consiguen en los suelos los nutrientes, las hifas se los traen y los hacen disponibles para las plantas. Imagínense de lo que estamos hablando, la importancia de esos microorganismos. Bueno, imagínense que las raíces pueden crecer sin micorriza, pero las micorrizas no pueden crecer sin raíces. Por eso es que es importante ver el contexto completo. Todos los seres vivos que están en los suelos se complementan y son importantes unos con otros. De hecho, todos esos seres vivos que están alrededor de las raíces es la primera barrera que ayuda a hacer el primer bloque para ayudar al sistema inmunológico en las plantas. Por lo tanto, hay muchos procesos. Dentro de estos procesos que aportan a la vida de los suelos están los coloides. Son unas partículas menores a 2 micras que están en los suelos, que se componen de dos cosas vitales para la alimentación de los suelos. Uno, de la parte del coloide mineral, la parte mineral,
y la otra la parte del humo, la parte orgánica. Entonces nos vamos dando cuenta que existen muchas y muchas cosas que van de la mano con los microorganismos. Los microorganismos les toca solubilizar esas materias de nutrición. Las plantas, hay unas que durante el día producen oxígeno, hay otras que producen CO2. O sea, por eso hay demasiada diversidad. Entonces, ¿qué pasa? En teoría, la mayor cantidad de las plantas durante el día hace la fotosíntesis. ¿Qué pasa en el ciclo que llamamos oscuro de las plantas? ¿Qué pasa en las noches? Las plantas, en teoría, la mayoría de hacer la fotosíntesis, comienzan a respirar y automáticamente también, al ya no haber luz solar, lo que las plantas comienzan a producir dentro de sus exudados, etcétera, también cambia. Por lo tanto, todo se modifica. Cambia la energía que ellas entregan, cambia la energía que ellas reciben. Por lo tanto, cabe preguntarnos qué pasa en esos países donde existen las 4 estaciones, donde en el otoño se caen las hojas, en el invierno están los árboles sin hojas. ¿Dónde se acumulan energía? ¿Qué dosifican? ¿Tienen batería las plantas? ¿Tienen memoria? Una explicación probable de todos estos ciclos oscuros es que las plantas acumulan azúcares como almidones y lo van dosificando poco a poco para los microorganismos. Ellos pueden tomar la decisión cuando comienzan a ver en esos ciclos cortos de noche o en esos ciclos largos de invierno, de, como se dice en el término de los mamíferos, de invernar o de una dormitancia, hasta esperar las nuevas señales para reactivarse. Cuando los microorganismos tienen menos de lo que necesitan, el caso del agua, cuando los microorganismos tienen menos agua de la que necesitan, ellos pueden tomar la decisión de detenerse, pero no se mueren. Y si son esporas, tienen vida infinita. Por eso es que la actividad humana nunca va a sustituir la labor propia de los organismos del ozono. Luego del año 2008, que me dediqué a ser productor, hemos tenido investigaciones a lo largo del tiempo, ensayo, error. He formulado un producto que ya a la fecha de hoy tiene más de 1 millón de litros que hemos colocado en el mercado. Hemos hecho ensayos, producciones en más de 35 rubros agrícolas. Quiero compartir con ustedes mi teoría que he llamado PESAR. P de plantas, S de suelos, A de acción y R de reacción. El enunciado es el siguiente. El propósito principal de las plantas es aportar nutrición saludable a los integrantes de los suelos. Esto puede traer cierta controversia, porque de alguna manera las plantas han sido relacionadas con producir el oxígeno que necesitamos. ¿Ok? Pero en la composición del aire, 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 1% los gases nobles, 0.97% es agua y 0.03 es CO2. Por lo tanto, sería interesante matemáticamente si las plantas, ese 0.03% de lo que hay completamente en el aire, lo utilizan para producir oxígeno. Entonces 22 plantas, 22 árboles producen el oxígeno para una persona. 1 hectárea de árboles producen el oxígeno para 18 personas. La cantidad de CO2 que consumen las plantas para aportar oxígeno, degradan, toman el carbono y con ese carbono, aparte de su fisonomía estructural, producen todos los lixiviados que alimentan a millones. En 1 gramo, en una cucharadita de suelo,
pueden haber 200 millones de microorganismos. Se dice que en una hectárea hay aproximadamente 60 kilos con muchos millones y millones de microorganismos. Entonces, matemáticamente podríamos decir que la prioridad está en producir la nutrición para los suelos. Ahora bien, cuando vamos al oxígeno, se habla que entre el 50 y el 70% de nuestro oxígeno se produce. ¿Sabe quién lo produce? Los océanos. Y los microorganismos que se llaman cianobacterias, que nacieron cuando nació el agua y no han cambiado más de 3.000 años. O sea, 30%, solamente 28% se produce en un ecosistema terrestre. El oxígeno se produjo hace más de 3.000 años, se comenzó a producir, y hoy en día, matemáticamente, por eso en mi investigación hago énfasis en esta teoría. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Hoy en día, nosotros, los suelos han sido parte de una cadena trófica. La teoría de evolución de los seres humanos, después que inclusive armas, etcétera, guerra, hasta los mismos ataúdes, que nosotros cuando pasábamos a otra vida, éramos enterrados y pasábamos a ser materia orgánica, los mismos ataúdes impidieron eso. Hoy en día, nosotros nos hemos dedicado a que cuando se habla de orgánico, tenemos que hacer énfasis, es que todos estamos compuestos de carbono. Entonces, los químicos, los sintéticos, lo que va alimentando los suelos a través del tiempo, que va matando esos microorganismos, que puede ser que dependiendo del suelo no sea una aplicación, sino el uso abundante de esos microorganismos han acabado con la vida de los suelos. Y tenemos la oportunidad, hoy por hoy, de tomar una decisión de cambiar. Ya sabemos cuáles son los resultados de los agroquímicos, ya sabemos hasta dónde nos ha traído. Si no cambiamos y miramos las plantas del concepto de que vienen a aportar, vamos a estar muy mal. Llamado la frecuencia de resonancia de los suelos. Esa frecuencia donde todo lo que está en equilibrio vibra. Eso significa que las cosas que no pertenecen a la capa viva de los suelos, donde están todos estos microorganismos, si no pertenecen ahí, y ese es el caso de los metales pesados, es muy importante. La única forma de nosotros inmovilizar esos metales pesados es devolverle a los suelos la vida. Ellos, en su función de armonía, al vibrar en una frecuencia determinada, no van a considerarlo para la solubilización, para entregárselo a las plantas. Por eso es muy importante tener en cuenta que la única forma de nosotros volver a un equilibrio donde podamos vivir con salud en los suelos es no contaminando. Todos los extremos son negativos. Toda esa cantidad de comida sintética que le metemos a los suelos, que es alta energía, se va acumulando como soluto. La ósmosis, que es la transferencia de zonas de baja concentración a alta concentración, y difusión, que es lo inverso, llega un momento en el cual, cuando ya le hemos metido tantas sales a los suelos que no hay intercambio, ahí comienza el grave problema de compactación, que se va a convertir en lo que hoy en día tenemos como punto final de los suelos, que es la degradación total. Hay un ingeniero agrónomo mexicano que hizo cambiar el mundo en todo el cultivo relacionado con el maíz. El maíz es un cultivo en el mundo que aproximadamente daba 7 toneladas por hectárea. Este señor la llevó a 20, la llevó a 30. No le prestaron atención en México, fue llevado a la China. Y hoy en día habla de 40 toneladas por hectárea. El señor Ernesto Cruz González. Y se ha dedicado a demostrarle al mundo, yo no conozco totalmente su técnica, pero una de las cosas en la que hace énfasis es que debemos tomar los desechos vegetales e incorporarlos en las capas superficiales de los suelos.
esa es en lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué nos podemos dedicar? Es a meterle materia orgánica a los suelos, de los mismos desechos vegetales que tenemos. ¿Por qué? Porque no solamente los frutos llevan todos los elementos, está en la estructura de las plantas. Y las técnicas de la agricultura verde, donde teníamos que sacar todo y limpiar todo y dejar el suelo limpio, nos han traído hasta aquí y no le hemos dado prioridad a estas cosas. Nosotros hoy en día es muy importante que tomemos las ventajas de lo que existe. Las plantas adventicias que le hemos visto, le hemos hecho ver como malezas, cumplen una función vital. Aparte de que le entregan también microorganismos a los suelos, sirven para airearlo. No puede ser que todo lo que no conocemos o lo que no queremos en nuestro cultivo sean nuestros enemigos. Las plantas adventicias son lugareñas, tenemos que aprovecharlas. Sí, es mucho trabajo, pero podemos llegar a unos sistemas duales donde podemos hacer control de las mismas plantas para que sean mulch, para que no dejen, aprovecharlas para que no crezcan a la misma velocidad que nuestros cultivos. El aporte de los microorganismos necesarios son vitales. Materia orgánica y microorganismos. Hemos creado un producto que lo hace. Si nosotros rompemos ese equilibrio, esa diversidad en los suelos, vamos a tener que estar convencidos de que de verdad todas las enfermedades y las plagas son indicadores de que algo no estamos haciendo bien, de que algo nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a no concentrarnos en lo que realmente es la prioridad de nuestras plantas. En esos casos tenemos que convencernos de que no todo lo que nosotros vemos, que no es lo que queremos. El caso de un mendigo, no porque un mendigo esté pidiendo comida, es nuestro enemigo. Nos hemos dedicado en las plantaciones a darles equivalente. Igualmente nosotros, usted compra una dosis de calcio y cuando mira le dice, esto es citrato de calcio equivalente a. Todos hemos dedicado a lo equivalente, nos hemos dedicado a lo sintético. Es importante resaltar que solamente el 3% de esos insecticos que usted ve en el cultivo causan algún daño. Entonces, no podemos seguir pensando que todo lo que no nos gusta es enemigo. Nosotros queremos darle potasio. El potasio se consume y se consigue de todo lo que es ceniza. Hoy en día, como es equivalente, yo quisiera poner un ejemplo. Dice que que correr tantos kilómetros en el día es equivalente a hacer el amor o viceversa. ¿Ustedes creen que es lo mismo? ¿Usted cree que puede ser equivalente? Señores, tenemos que cambiar y tenemos el cómo hacerlo. Está en nuestras manos, está en la forma de cómo vamos a tratar los suelos, y si queremos que estén sanos, las plantas vamos a estar sanas y nosotros vamos a consumir sanos. Como parte final de esta conversación, recuérdense que es muy importante de que cuál es en mi visión, en mi investigación, con nuestros resultados, el propósito de las plantas. Les quiero dejar unas reflexiones finales. La salud del suelo y de los seres vivos es inseparable. Si el suelo está enfermo, todos estamos enfermos. Todo lo que entra al suelo, todos lo consumimos. Si acabamos con el mundo visible, también acabamos con el mundo visible. Las plagas y enfermedades no son fortalezas del patógeno, son debilidades del hospedero. La misma relación que se tiene entre plantas y suelos con respecto a la alimentación y a la incidencia de plagas y enfermedades, las tenemos los seres humanos con nuestra alimentación y nuestras enfermedades. Les quiero recordar, ¿qué nombre le daremos a algo que nace, crece, se desarrolla, bebe, toma, come, respira, segrega, secreta, se comunica, se enferma, se cura? Lo podemos matar y lo podemos revivir. Hay una teoría, llamada la teoría Gaia de un señor Laxton, que la puedo resumir en que todo es una sola cosa, todos somos uno. Hay un señor Albert Espinosa que dijo, lo mejor de irse es volver. Y Albert Einstein decía, es más fácil dividir un átomo que acabar con un prejuicio. Señores, los paradigmas, vamos a preguntarnos el por qué. Si esto les sirve,
compártalo. Si le gusta, compártalo, coméntelo. Si no le gusta, compártalo y busque todos los depredadores. Pero lo importante es que ya sabemos los resultados de lo que venimos haciendo. Si no cambiamos la forma de lo que vamos a hacer de aquí en adelante, no vamos a tener diferentes resultados. Todos somos uno. Ya conocemos los resultados. Hoy en día, luego del cambio de el caos que ha generado esta pandemia, nuestro futuro queda en nuestras manos. Lo invito a que comencemos a ver las cosas diferentes, a que de verdad fabriquemos un mundo diferente, a que de verdad esta situación de caos que estamos viviendo en este año 2020 nos sirve de referencia, que puede ser el principio de lo malo que pueda venir, dependiendo de cómo nosotros cambiemos nuestra conciencia social y nos hagamos amigables con nuestra naturaleza y con nuestro medio ambiente. Muchas gracias.